Sí, le estamos marcando huevones, pero ya que no son. Dígale que lo traiga aquí. Ah, sí, sí, no hay problema, más ratico, pero todo bien. Bueno, listo. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Demos unos 2 minuticos de contingencia mientras ingresan por lo menos más o menos la mitad del curso, ¿no? Hasta el momento veo 9 participantes. Entonces que cuando lleguemos a 15 empezamos con la sesión de hoy. Quisiera saber cómo les ha ido con el tema del taller. Yo no lo he entendido muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos. Vamos a revisar la parte del taller, como para mirar qué parte de pronto han tenido alguna dificultad. Esta parte uno que corresponde a los mapas conceptual, a un mapa conceptual, esta parte la podríamos obviar porque aquí hay unas partes de tablas de contingencia, de pruebas de cuantificación, que se van a ver mucho más adelante. Digamos que no se ha desarrollado en su gran parte ese tema para poder realizar ese mapa Ese conceptual. punto entonces no sería importante hacer. Digamos que por ahora lo dejaríamos en stand-by. Digamos que esta parte del mapa conceptual, porque no hemos visto lo que son tablas de contingencia, lo que son las pruebas de cuantificación, que eso se ve más adelante. Entonces quedaríamos cortos, solamente podríamos hacer un mapa conceptual teniendo solamente las gráficas de dispersión que vimos la sesión anterior, ¿no? Entonces, el mapa conceptual quedaría muy pobre todavía. Entonces, vamos, digamos que la parte directa que vamos a trabajar son la parte de correlación, que hay varios casos. Está el caso A. Bueno, aquí digamos que en el caso A pide trace un diagrama de dispersión, eso ya lo vimos la sesión anterior. Hay que realizar el plano cartesiano y ubicar estos puntos. Determine el coeficiente de correlación, eso lo vamos a ver hoy. En el punto, bueno, interprete estas medidas de estadísticas, también lo vamos a ver hoy, cómo se interpretan esas medidas. El punto B es muy similar, trace un diagrama de dispersión, hay que graficar esto en un plano cartesiano, con puntos, ¿no? Determine el coeficiente de correlación, es lo que vamos a ver hoy, y la interpretación también la vamos a ver hoy. El resto de puntos son muy similares. De pronto aquí hay una partecita en la parte 3 de regresión lineal, y esta parte de regresión lineal sí la vamos a ver la otra semana, que solamente creo que es un punto. Bueno, aquí solamente está pidiendo, de regresión lineal solamente está pidiendo el punto B. El punto B pide regresión lineal. Esto digamos que la parte 3 la vamos a ver la próxima semana. ¿Dudas al respecto en relación a este taller? Vuelvo y reitero, aquí hay unos requerimientos. Estos requerimientos son opcionales. El profe que diseñó el curso lo solicita siempre así, digamos, como les dije.
A él le gusta trabajar todo en hojas de cálculo. Quien tenga la facilidad de hacerlo en hojas de cálculo lo puede realizar. Quien no lo puede efectuar manualmente, no hay problema. Entonces, porque si no, tendría que enseñar Excel. Y el curso no es de Excel, es de estadística. ¿Dudas, Listo, preguntas? profe, gracias. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a la parte del tema de hoy. Tiene que ver con la covarianza y el coeficiente de correlación, que les sirve para desarrollar gran parte del taller o de esos problemas que están ahí. La fórmula es la siguiente, la covarianza. ¿Qué es la covarianza? Es, digamos, la medida que nos permite determinar si la relación entre las dos variables es directa, es inversa o no existe correlación. Entonces, esta es la fórmula. Con esta fórmula, digamos que si, en este caso, si es mayor que 0, la respuesta nos da mayor que 0, podemos determinar que la correlación es directa. ¿Qué es directa? La clase pasada vimos eso. A medida que aumenta el valor de una variable, aumenta también el valor de la otra variable. Entonces, digamos que yo les puse el caso, el ejemplo de los pasajes. A medida que aumentamos la cantidad de pasajes, aumenta el precio. O sea, es una correlación directa. Si en el caso de que el valor de esta expresión nos dé menor que 0, la correlación es inversa. Entonces, en el caso de la temperatura y la altura, como les decía, la altura y la temperatura están relacionadas de manera inversa. Y en el caso de que nos dé 0, es que no hay ningún tipo de correlación. Y en ese caso, pues no implicaría hacer una regresión lineal posteriormente. Digamos que esta fórmula solamente nos permite decir es directa, es inversa o es nula la correlación. Esta otra fórmula, que es el coeficiente de correlación, ya nos permite decir de cuánto es la correlación. Si es de 0, sería nula. Si es de -1, o sea, cerca a -1, es inversa y es fuerte la relación. Si tiende hacia 1, es directamente proporcional y es fuerte. Si está por debajo de 0.5 es débil, pero sigue siendo directa. Si está por debajo de -0.5 es débil, pero sigue siendo inversa como está acá. Esto lo vamos a explicar más adelante. Digamos, es como la interpretación del coeficiente de correlación. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, calculemos la covarianza. Es el paso 1 para después hallar el coeficiente de correlación. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, las edades y los niveles de depresión de 5 pacientes que toman una terapia de grupo son los siguientes. Determine el tipo de correlación e interprete dicho resultado. Entonces, tenemos dos variables. Una variable es la edad y otra variable es el nivel de depresión. Bueno, aquí está la tablita de forma horizontal. La colocamos de manera, la disponemos de forma vertical. ¿Por qué? Porque la fórmula que nos pide el producto de las dos variables. Entonces, tenemos la columna de la variable edad, la columna de la variable nivel de depresión, el producto de estas dos, ¿cierto? Que es esta parte de la fórmula, generó esta columna, que sería variable X por variable Y. ¿Qué nos piden también? La sumatoria. Por eso aquí al final está la sumatoria de esto. ¿Qué nos piden también? El promedio de la edad, el promedio de la otra variable, que en este caso la variable es nivel de depresión. En este caso, el promedio, ¿cuál sería? La suma de todo esto, ¿cierto? La suma de las edades dividido entre 5. Nos daría el promedio de la edad, aquí está, que es de 30.6 años, según este caso. El promedio del nivel de depresión es la suma de estos valores dividido entre 5, así como ustedes a veces sacan las notas cuando las notas pesan lo mismo, ¿no? Se divide todo entre la cantidad de pacientes, en este caso 5. Y nos da un nivel de depresión de 1.8, promedio, ¿no? Ya teniendo esto, teniendo el producto de
las dos variables, si ustedes se dan cuenta, este 25 sale de multiplicar esta edad por su respectivo nivel de depresión y así para cada uno de los casos. 105 sale de 35 por 3, 56 sale de 28 por 2, 135 sale de 45 por 3, este 0 sale de 0 por 20. La fórmula que nos dice, después de que tenga estos productos, estos que están acá, dice súmelos, súmelos, súmelos y divídelos entre la cantidad de datos que tenga. En este caso hay 5 pacientes. Entonces, la sumatoria de esta multiplicación, que está aquí al final, nos dio 321, que sería sumar todos estos valores de esta columna. 321. Aquí está. Digamos que de acá pasamos acá a esta fórmula. 321 dice dividido entre n, en este caso dividido entre 5, menos, aquí está el menos, el promedio de una de las variables. Sería el promedio de la edad que nos dio 30.6. Está puesto acá, 30.6 por el promedio de la otra variable. La otra variable es nivel de depresión y ese promedio nos dio 1.8. Aquí está 1.8. Al efectuar esta operación nos da 9,12. ¿Qué se había dicho en el caso anterior? En el caso anterior se había dicho que si nos da mayor que 0, ¿cierto? Que es el caso del ejemplo, la correlación es directa, es directamente proporcional. Entonces, la manera de interpretar eso, según el problema, que nos dice, como el valor de la covarianza es mayor que 0, nos indica que la correlación es directa. Lo que quiere decir que en este tipo de terapia, a mayor edad, mayor nivel de depresión. O sea, a medida que aumenta la edad, aumenta la depresión según esta terapia que están realizando. Esa sería la interpretación de la covarianza. Como ustedes se dan cuenta, solamente podemos decir es directamente proporcional, pero aún no podemos decir si la relación es fuerte, si es débil, si es funcional. Entonces, para eso vamos a calcular el coeficiente de correlación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. No, señor. Digamos que con esta explicación pueden realizar, digamos, gran parte del taller. Nos quedaría pendiente solamente el tercer punto, que trae dos problemitas. Y el resto ya lo podrían efectuar casi en su totalidad. Teniendo claro ya todo esto, pasamos a la siguiente fórmula. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula de del coeficiente de correlación trae 1, 2, 3 elementos. 3 elementos. Vamos a ver cuáles son esos 3 elementos. Aquí está ya. Esta parte de acá la acabamos de calcular. Bueno, aquí aparece S. Lo podemos tomar también como sigma. Lo que pasa es que los libros cambian de pronto la notación, pero esto es lo mismo. Aquí dice varianza de las variables. Le hace como covarianza. Y la covarianza nos dio, según la imagen anterior, nos dio 9,12. 9,12. O sea que este valor ya lo tenemos. 9,12. Necesitamos sacar la desviación típica o estándar de la variable X, o sea, la desviación estándar de la edad. Necesitamos también sacar la desviación estándar del nivel de depresión. Entonces, si ustedes se acuerdan, por allá en el corte anterior vimos la desviación estándar. Esta es una de las fórmulas de la desviación estándar, que es coger cada dato, restarle el promedio y ese resultado elevarlo al cuadrado, dividirlo entre la cantidad de datos, bueno, y sacar la raíz cuadrada. Entonces, en este caso, ¿qué es? Vamos a primero calcular la desviación estándar de la edad. Ya Disculpe, tenemos, profesor. sí, Digamos, yo puedo sacar la desviación estándar de X y de Y formulando en Excel, ¿cierto? sí, señor. Teniendo el valor. De hecho, estas imágenes son las realizaciones Excel.
Mm, Ahí, digamos, sería coger el valor que nos dio anteriormente y formularlo con pedir la desviación estándar a Excel y él nos arrojaría la de X y la de Y, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Si Vale. ya sabe ingresar la fórmula, lo puede generar directamente o lo podría generar como una plantilla programada también. Sí. Ok, vale, entonces, Listo, entonces en este caso eh, vamos a hacerlo para, digamos, la desviación estándar tanto para la edad como para el nivel de depresión. Entonces aquí están los dos casos. Entonces aquí, ¿qué dice? Esta columnita de la edad es esta de acá, la del planteamiento inicial. Y esta columna es esta que refiere al nivel de depresión. Entonces, ¿qué nos dice? Según esta formulita de la desviación, dice, a cada dato resta el promedio y lo que le dé elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hicimos acá? 25, 25, menos el promedio, que es 30.6, dio esto, menos 5.6. Eso lo eleva al cuadrado. Pues al elevarlo al cuadrado, todos estos números que de pronto nos dieron, ¿no? Estas diferencias que nos dieron negativas, se van a volver positivas. Entonces, 25 menos 30.6 da menos 5.6. Menos 5.6 al cuadrado, que sería menos 5.6 por menos 5.6, daría 31.36. Igual sucede acá con esto, 35 menos 30.6 da 4.4. Eso al cuadrado da 19.36. Igual con 28, le restamos el promedio, nos da menos 2.6. Eso lo elevamos al cuadrado y nos da 6.76. Y así para cada uno de los datos. La fórmula que nos dice, después de que usted tenga, el valor acá, la sumatoria de estos cuadrados, que nos dio 377.2, lo divide entre la cantidad, en este caso la cantidad de pacientes son 5. Entonces 377,2 dividido entre 5 nos da 75.44. Sacamos la raíz. La raíz de 75.44 es 8.68. Digamos que la desviación estándar de la edad es 8.68. Recordemos que esto es positivo y negativo en relación a este promedio. O sea que estaríamos hablando de una edad de 38, casi de 39 años hacia la parte de arriba y hacia la parte de abajo de 21 años más o menos aproximadamente. Igual hacemos con el nivel de depresión. Cogemos cada uno de los valores de nuestra variable, que es aquí en este caso es 1, 3, 2, 3, 0. Aquí están. A cada uno de estos valores, le voy a restar este promedio. Este promedio. Al hacer esa diferencia, obtenemos estos valores. Algunos van a dar negativos. En tanto, el promedio es mayor que algunos de estos valores. Aquí nos dio negativo. ¿Verdad? Aquí también nos dio negativo. Luego cogemos cada uno de estos números y lo elevamos al cuadrado. Al elevar cada uno de estos números al cuadrado, nos quedan todos positivos, como están acá. La fórmula nos dice sumatoria, sumar esas diferencias al cuadrado. Sumamos todo esto, nos da 6.8. Ese 6.8 lo dividimos entre 5, nos da 1,36 y a eso le sacamos la raíz cuadrada y nos da 1,16. Quiere decir que el nivel de ansiedad está fluctuando más o menos 1.6 unidades en relación al promedio de nivel de depresión. Hasta ahí hay preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. Ya tenemos, digamos que tenemos
todas las partes de la fórmula. Entonces podemos aquí, tenemos la desviación de X, que es esta de acá. Tenemos la desviación de Y, o sea, de la otra variable. Y tenemos la varianza de las variables, o bueno, la covarianza. Con estos tres numeritos ya podemos resolver directamente la fórmula. Miremos acá. Aquí está la fórmula del coeficiente de correlación. Y nos aparecen aquí la covarianza, la desviación de la edad y la desviación del nivel de depresión. Reemplazamos en la fórmula y obtendríamos lo siguiente, que sería 9,12, la covarianza dividido entre el producto de estas dos desviaciones, y eso nos da 0,9. ¿Qué habíamos dicho del coeficiente de correlación? Que es un valor entre menos 1 y 1. Este valor que está acá, 0,9, está muy cercano a 1, o sea que es una relación fuerte. Entonces, el coeficiente de correlación nos indica que la relación entre las dos variables es directa. Bueno, es directa porque es positiva. Además, el signo de la correlación, del coeficiente de correlación, debe ser igual al signo de la covarianza. Si ustedes ven, la covarianza nos dio positivo, 9,12. Y aquí nos dio 0,9. Ojo, si este valor, el coeficiente de correlación, les da un valor por encima de 1 o por debajo de menos 1, quiere decir que les quedó mal realizados los cálculos. Digamos que no se puede pasar de menos 1 y 1. Digamos que son intervalos cerrados. La covarianza sí puede tomar cualquier valor. En este caso nos dio 9,12. Solamente nos dice que como es positiva, es directamente proporcional. Y aquí nos dice que es fuerte. ¿Por qué? Porque se acerca a 1. Nos hubiera dado 0,5 o 0,3, diríamos que es una relación débil. Si nos hubiera dado 0, hubiéramos dicho que no hay relación alguna entre las dos variables. Entonces, se podría concluir lo siguiente. El coeficiente de correlación nos indica que la relación entre las dos variables es directa. Bueno, ya lo sabíamos cuando decimos la covarianza. Y es fuerte. Esto es lo que nos agrega el coeficiente de correlación lineal. Fuerte, lo que indica que muy probablemente, según dicho estudio, a medida que aumenta la edad, aumenta el nivel de depresión. O sea, que ya se puede asegurar con un nivel de certeza un poco más alto. Digamos esa conclusión. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, yo tengo una duda. Profe, ahí en todas las operaciones no puede pasarse ni de 1 ni de menos 1. Digamos que solamente no se puede pasar entre de menos 1 y 1 este coeficiente de correlación. Si usted se da cuenta aquí, este valor de la covarianza nos dio 9,12. Ahí no hay ninguna restricción. Donde sí existe restricción para los resultados, por aquí si nos devolvemos unas imágenes. Aquí mire, si nos vamos aquí a la parte del coeficiente de correlación, vemos que está ubicada entre menos 1 y 1. En este caso solamente nos dice si es mayor que 0, podemos afirmar que es directamente proporcional. Si es menor que 0, es inversamente proporcional. Si nos da igual a 0, no hay relación. No hay correlación, perdón. En este caso, dice, el signo del coeficiente de correlación es el mismo que el de la covarianza. Como ustedes se dieron cuenta, esto nos dio positivo. Y en cambio esto también. Si esto le da signo diferente, no solamente simplemente borrar el signo, ¿no? Hay que revisar porque alguna cosa le quedó mal hecha ahí. Debe haber una directa relación entre el signo de este coeficiente con el de la covarianza. Y aquí dice, el coeficiente de correlación lineal es un número real, comprendido entre menos 1 y 1. Si nos diera, por ejemplo, menos 1, estaríamos hablando de una línea recta. Si ustedes recuerdan, ¿qué sería que fuera menos 1? Si hubiera una gráfica acá.
que hubiera sido menos 1, quiere decir que la relación, digamos, voy a dar un ejemplo, hubiera sido así. Si no hubiera dado 1 positivo, la representación hubiera sido así. Recordemos que los signos de la orientación de cada uno de estos, como ustedes cuando dan de pronto física, esta es la orientación de los vectores, le generan la dependencia. En este caso, si le hubiera dado 1, quiere decir que es una relación directamente proporcional que aumenta. Vemos que esta asciende hacia la derecha y esta en cambio asciende hacia la izquierda cuando es inversamente proporcional. Cuando ustedes hagan su diagrama de puntos, allá que le piden, ustedes se darán cuenta hacia dónde estarán agrupados los puntos. Entonces, muy probablemente puede estar así. Cuando ustedes grafiquen eso allá. O puede estar así, hacia este lado. Entonces, cuando usted se imagina esta nube de puntos, con esta tendencia, usted podría hablar de una relación inversamente proporcional. Y si hay una aglomeración de puntos con esta forma, esta nube de puntos, podríamos hablar que es directamente proporcional. El hecho de que cuando usted haga la gráfica de dispersión, debe ser coherente con la covarianza, ¿cierto? No puede darle una gráfica o una nube de puntos que tenga una cierta tendencia a una línea recta con tendencia ascendente hacia la izquierda y aquí le dé un valor positivo, porque entonces estaríamos contradiciendo la gráfica. Otro aspecto que está importante acá, digamos, que en la medida que el valor del coeficiente de correlación se acerque a 0, quiere decir que entre las dos variables no hay ningún tipo de relación y no hay necesidad de pronto de hacer una regresión lineal. No tendría nada que ver el valor de una variable con el valor de la otra variable. El caso que yo les decía la semana anterior, si uno dijera que tiene que ver la cantidad de mascotas con la nota estadística, uno diría, pues realmente creo que no hay ninguna relación. Tendríamos que hacer de pronto un estudio demográfico y demás para establecer una conclusión de esas. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Pues si la coherencia diera el resultado negativo y la correlación negativa, ahí estaría bien. Efectivamente debe coincidir. O sea, miremos aquí la parte de acá. Este valor, estos dos valores que estoy uniendo acá, uno que es la covarianza y otro que es el coeficiente de correlación, deben tener el mismo signo. No le puede dar aquí negativo y acá positivo, porque entonces habría una contradicción. Aquí estaríamos diciendo que la relación es, por ser positiva, que es directamente proporcional. Uno diría, a medida que aumenta el valor de una variable, aumenta el valor de la otra variable. Y si aquí nos diera negativo, diría que es inversamente proporcional y además es fuerte la relación. Entonces ya nos quedaría una incoherencia entre lo que calculó lo que arrojó la covarianza y lo que arrojó el coeficiente de correlación. Es importante en sus trabajos, más que sacar de pronto los cálculos numéricos y las fórmulas, es la parte de interpretación. Porque, bueno, dado que estamos en una era tecnológica bastante avanzada, estos cálculos los hace una máquina, ¿no? Las fórmulas están en Internet. Pero lo que no está en Internet, lo que usted no encuentra en Internet, es este tipo de cosas. La máquina, ¿qué hace? Le arroja el 0.9, le arroja el 9,12. Y usted ahí es donde, como estudiante, como profesional, va a interpretar estos valores numéricos. Digamos que esa es la parte importante, ¿no? Porque los cálculos, obviamente, gracias a la tecnología, nos podemos obviar una cantidad de procesos simplemente con ingresar las fórmulas.
Entonces, por ejemplo, si miramos parte del taller, por acá está. Determina el coeficiente de correlación. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un número de transmisiones y bueno, ventas de sábado a domingo. Debe haber alguna relación entre esta variable y esta variable. No la sabemos. No sabemos si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Si es fuerte o es débil. Ahí está la tarea de ustedes de llegar a obtener esa conclusión. Esta es la parte fundamental. Interprete estas medidas. Detallando la relación. Bueno, diciendo si es inversa, si es directa, si es nula, si es fuerte, si es débil. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Para cuándo es la entrega del taller, profe? Creo que está para el día 22. Creo que está para el día 22. Cualquier cosa, de pronto podemos hacer una sola entrega. ¿Sí? De pronto, si se llegan a colgar con este tipo de actividades, se haría una sola entrega, digamos, del taller, ese taller A con el taller B, se entregaría todo con la entrega del taller B. Entonces ya digamos que en términos de la programación de la plataforma no hay problema porque esos son acuerdos que uno hace con los estudiantes de manera, vamos, personalizada, ¿no? Porque digamos que lo único que nos quedaría pendiente de este taller sería la parte de acá, el último punto, donde dice, aquí sí toca hacer regresión lineal, aquí aparece regresión lineal. Digamos que esta parte aún no la podrían realizar porque toca usar otras fórmulas para poder hallar una fórmula, una ecuación que nos permita hallar, ya que se determine la ecuación de regresión. Eso aún no lo hemos visto. Y con esa ecuación de regresión usted podría responder estas preguntas que están acá. Encuentre el número de kilovatios horas en miles de una casa de 6 habitaciones. Digamos, usted podría aproximar un resultado de kilovatios hora para 6 habitaciones. Creo que aquí de pronto, mire, yo no veo aquí un problema aquí porque la tabla, aquí dice, para 6 habitaciones, ¿cuánto es el consumo? De 5 kilovatios, o sea que aquí ya estaría contestada la pregunta. Aquí de pronto debería haberse colocado otro valor, uno que no esté acá, que hubiera sido, por ejemplo, para 20 habitaciones, para generar un pronóstico según esta ecuación de regresión. Bueno, tocaría revisarlo después. ¿Dudas, inquietudes en relación al tema de hoy? El tema de hoy era coeficiente de correlación. Quisiera saber si hay preguntas en relación a este tema de hoy. Profe, la clase queda colgada en el foro. Sí, efectivamente, yo apenas cierre esta grabación, la exporto a YouTube, de ahí copio el enlace y lo pego en el foro de clase. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, si no hay preguntas, digamos que uno usualmente, ¿qué haría uno en clase presencial? Hace uno la explicación, ¿cierto? Termina la explicación, les colocaría yo aquí, después de esto, les diría, bueno, si esto quedó relativamente claro, hagan el ejercicio con los siguientes valores. No lo hago porque ustedes ya tienen asignada un taller. Y pues sería como, digamos, más bien dentro de 8 días, podríamos revisar. Si ustedes ya han hecho esa parte del taller, podríamos revisar cómo están quedando los resultados o si de pronto hay dudas. Sí, profe, me parece. Sí, Sí, a mí entonces, también me parece bien. sí, porque para evitar de pronto inconvenientes con la respuesta, este tipo de cosas, entonces podríamos dentro de 8 días, explicamos el tema de regresión lineal y revisamos el taller para que se garantice una entrega pues
una entrega que tenga sentido, ¿no? Yo el taller anterior no me puse a revisarlo minuciosamente porque no tuvimos los encuentros, digamos, sincrónicos. En esta ocasión, vamos a tener todos los encuentros sincrónicos. La idea es que el taller, el estudiante lo entregue, digamos, sea una comprobación de que efectivamente comprendió con significado lo que se vio en el tercer corte. Porque se convierte solamente en una entrega. Desafortunadamente los encuentros virtuales a veces terminan en eso, en entregar e incumplir. Y digamos que esa no es como el objetivo de una clase. Entonces la idea es que entre todos lo revisemos, nos quede bien hecho, entendamos para qué estamos haciendo esto, porque más que hallar unos números acá es el nivel o el desarrollo matemático y lógico que nos permita obtener cada una de las clases. Entonces, si no hay preguntas, dudas, nos miraríamos nuevamente dentro de 8 días. Ojalá hicieran la parte del taller que se puede efectuar con estas explicaciones. Lo revisaríamos. Explicaría la parte de regresión lineal para que ustedes puedan entregar el taller en la fecha indicada o miramos a ver cómo van ustedes con el desarrollo del taller. Ok, sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, no, señora. Bueno, entonces les deseo una muy buena noche. Espero que se encuentren bien con sus familias y dentro de 8 días retomaríamos este tema. De pronto pienso considerar este mismo problema, hallar la ecuación lineal de este problema y revisar parte del taller a ver cómo van ustedes con sus desarrollos personales. Entonces, no siendo más, los dejo para que descansen y nos miraremos dentro de 8 días. Cualquier inquietud, cualquier duda, me pueden escribir por medio del WhatsApp. Bueno, sí, señor, Gracias, muchas profe. gracias. Bueno, entonces que descansen. Buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Ok, igualmente.